Nombres de Dios, clase 1, audio 2. Seguimos con el tema de los nombres de lugares geográficos o ciudades, etc. Cuando hablamos de los nombres bíblicos respecto de la geografía o de los lugares geográficos, dijimos que algunas veces los nombres o los hombres, las personas le daban a los lugares sus propios nombres, pero también los lugares comúnmente eran llamados según los acontecimientos ocurridos en sus alrededores. Esto es muy interesante, es muy característico, muy distintivo de los nombres bíblicos, de los tiempos bíblicos y los nombres allí. Por ejemplo, si uno recorre la lectura del Antiguo Testamento va a encontrar diversas menciones a altares. Muchos de ellos tienen un nombre que los distingue en el escenario de la historia, y ese nombre describe el acontecimiento, el momento, cuando la persona lo edificó, por qué lo hizo y qué significaba, qué simbolizaba. También pasa lo mismo con los pozos. Uno dice, o quizá puede pensar, o dice, ¿qué importa un pozo? O sea, ¿de qué importancia tiene? Bueno, en un lugar como tan desértico como como es la región de Judea, ¿no es cierto? Los pozos eran sí o sí un instrumento de supervivencia. En Génesis 26 tenemos una mención de eso. Vemos allí, Génesis 26, 18, por ejemplo, dice que volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto o que se habían abierto en los días de Abraham, su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Otra vez abrió pozos que habían sido tapados o le habían hecho sabotaje y los volvió a nombrar como su padre los había llamado. También tenemos manantiales con nombres de acontecimientos que sucedieron a su alrededor. Hay muchos ejemplos, los vamos a poner en el apunte. Uno de ellos también digno de mencionar es, por ejemplo, Berseba, que es uno de los pozos que estamos hablando. Berseba es un nombre muy conocido de la antigüedad y de los tiempos bíblicos, que significa pozo de 7 o el séptimo pozo. Ahora, como era la ciudad más austral del país, o más al sur del país, surgió la expresión, a partir de eso, desde Dan hasta Berseba. En Génesis 26, 33 vemos la mención de Berseba, y lo llamó Seba. Por esta causa, el nombre de aquella ciudad es Berseba hasta este día. Entonces, hay una ciudad que obtuvo su nombre a causa de lo que leímos acá en Génesis 26, 33. Y se empezó a utilizar tradicionalmente para indicar la extensión del territorio. ¿Sí? A veces se decía al revés, desde Berseba hasta Dan. Se ve que Dan también en la parte más al norte, entonces se utilizaba así. En las escrituras aparece este lugar de Berseba más de una vez. Fue un lugar de relevancia o de considerable importancia. Fíjense que ahí apareció el ángel a Agar, Génesis 21, cuando Agar escapaba por el desierto, ¿se acuerdan? Fue en Berseba. También en Berseba Abraham y Abimelech hicieron pactos concernientes a los pozos. Eso leímos en un pasaje relacionado recién en Génesis 26. Dios aparece a Isaac en Berseba. También después Isaac hace un pacto, al igual que su padre, hace un pacto con Abimelech.
Dios aparece a Jacob en Berseba, Génesis 46, y Dios se apareció a Elías en Berseba, Primera de Reyes 19, 18. Así que pasaron cosas en Berseba, hubo acontecimientos que lo fueron haciendo cada vez más conocido, además de su característica austral. Hay otro lugar también que obtuvo un nombre, o su nombre se debe a acontecimientos ocurridos a su alrededor. Josué 5:9 dice, y Jehová dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. ¿Por qué? Porque se convirtió en un símbolo o en un recordatorio de la liberación de Egipto, efectuada por Dios. Un recordatorio, un símbolo de victoria, de redención. Además, Gilgal se convirtió, desde el punto de vista militar y de la campaña de conquista, en la base de operaciones que los israelitas usarían después del cruce del Jordán, Josué 4:19, y fue el centro de una serie de acontecimientos también durante la conquista. Fue muy relevante Gilgal. Se colocaron 12 piedras conmemorativas cuando Israel acampó allí, Josué 4:20. Acuérdense que cruzan el Jordán. La nueva generación que se había criado en el desierto se circuncidó allí, cumpliendo el pacto que tenían con Dios. La primera Pascua celebrada en Canaán, en la tierra prometida, se llevó a cabo allá o allí en Gilgal, Josué 5. Además, en Gilgal cesó de caer el maná del cielo, algo muy llamativo, ¿no es cierto?, que marcaba un antes y un después. De Gilgal salió Israel al mando de Josué para atacar Jericó, una de las victorias más resonantes del Antiguo Testamento, y también abrió paso a la campaña de conquista. Desde allí también Josué realizó su campaña en el sur, Josué capítulo 10. Desde allí empezó la campaña hacia el sur y también fue allí donde se comenzó a asignar las tierras a cada tribu. Entonces, hay lugares importantes en la Biblia que recibieron su nombre a partir de acontecimientos que ocurrieron a su alrededor. Inclusive, en particular, Gilgal tiene la característica que Dios le da instrucciones sobre el nombre que tenía que tener ese lugar. Dios mismo le dice a Josué, este lugar se va a llamar Gilgal, porque hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. Qué bueno tener y recordar esta verdad, ¿no es cierto? Hay acontecimientos en nuestra vida que no debemos olvidar y que tenemos que tener bien en claro, como lo tenían los israelitas, al punto tal que le pusieron un nombre a ese lugar. Siempre que pasabas por Gilgal te ibas a acordar de que hubo un día en tu vida que lo oprobio fue quitado de ti. ¿Qué tal? Qué ánimo y qué bendición para nosotros, que también, desde el punto de vista quizás simbólico, tenemos nuestro lugar llamado Gilgal, que es la cruz de Cristo, que es el día que nos encontramos con Él. Y desde ese día en adelante, Dios ha quitado de nosotros el oprobio. Amén a eso. Todo eso en un nombre encontramos, en un nombre de una ciudad. Desde el punto de vista entonces de los nombres geográficos, hay otros nombres que se derivaban, parecidos al de Gilgal. Por ejemplo, en algunas ocasiones se denominaba a los lugares, a las montañas, a los ríos, por sus características físicas. Es decir, que el nombre del lugar llevaba en sí la descripción física de su relieve y de cómo era. Hay ciudades que llevaban esos nombres,
como Geba y Gibeón, ambas que significan colina. Hay varias de esa característica. También Líbano, que significa montaña blanca, de la cordillera, por la cordillera montañosa de esa zona. Y aparentemente ese nombre fue puesto por las laderas nevadas, así como también la piedra caliza, de color blanco, que predomina en sus cumbres. En otros casos, el nombre de las ciudades y pueblos se añadían a las ciudades, a los nombres de las ciudades y pueblos se le añadían prefijos. Por ejemplo, Bet, el prefijo Bet, que significa casa. Entonces tenemos Betábara, casa del vado, tenemos Betesda, casa de gracia, Betania, casa de higos verdes, Betsaida, casa de pesca. También tenemos el prefijo En, que significa manantial o fuente. Tenemos En Gadi, vertiente del cabrito. Aquí fue David donde se escondió y fortificó un refugio contra de Saúl. 1 Samuel 23. Tenemos también el prefijo Ber, V-E-E-R, Ver, que significa pozo. Berseba era un ejemplo, ya vimos Berseba por otro tema. También tenemos Ver Lahai Roy, que es pozo del viviente que me ve. Interesante esos nombres. Y otro ejemplo de esto es Abel, que significa prado o cauce. Tenemos la ciudad de Abel Misraim, que significa el lamentar de Egipto, que es el lugar al este del Jordán donde la procesión fúnebre de Jacob paró para hacer duelo por 7 días antes de entrar a Canaán para sepultarlo. Génesis 50. También está la ciudad Abel Meola, que es prado que baila, que es el lugar donde nació y vivió Eliseo. Así que tenemos varios lugares y sus nombres con sus prefijos. Algo similar sucede con otros nombres y otras ciudades que se derivaban de sus características. Características como el tamaño, la ocupación, los productos agrícolas que se producían allí, etc. Algunos ejemplos rápidamente menciono como Belén, casa de pan, Betsaida, casa del cazador o pescador, Gat, lagar, y Beser, lugar inaccesible.